o la angustia, pero nuestra caminata con Cristo es parte inherente, porque así como aumentan las angustias y las aflicciones por causa de Él, dice la palabra, así también aumenta el consuelo por medio de Él. Y hoy estamos iniciando una nueva serie muy corta que le he llamado una fe productiva, una fe viva, una fe que se ve. Y lo vamos a conectar con lo que Santiago enseña en su carta. Santiago no está hablando de la salvación por la fe, sino una fe que se ve, que se demuestra. Y en este verso de Santiago 2:20, quiero mostrarles aquí en la pantalla Santiago 2:20. Vemos que él dice algo interesante en esta versión. Dice: qué tontería, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Qué tontería, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Y esta palabra inútil o muerta o estéril en sus versiones es interesante porque él es tan duro, tan práctico al decir que una fe sin buenas acciones es como un cuerpo muerto, algo que carece de vida, incapaz de responder a los estímulos, incapaz, ineficaz, muerto. Así que este mes vamos a ver cómo mostrar o cómo hacer la diferencia en tu entorno mostrando tu fe, viviendo en esa vida práctica que el Señor quiere, cómo hacer la diferencia. Y hoy voy a meditar en unos minutos y luego vamos a tener una entrevista a dos hermanos que han decidido manifestar su fe a través de las buenas acciones en un contexto de no iglesia, no de domingo, sino afuera. Alguien decía: ¿qué hace la iglesia cuando no está reunida? ¿Qué haces tú el lunes? ¿Qué haces tú el martes? No es el momento de mostrar nuestra fe, porque hemos venido a adorar y a llenarnos de esperanza, pero al salir de acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es nuestra vida? Así que la entrevista va enfocada a eso, a mostrarles a ustedes cómo estos dos hermanos están sirviendo al Señor y haciendo su fe viva o mostrando su fe viva. Así que aquí está el texto. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Y el otro pasaje está en Efesios 2:10, donde nos muestra claramente que fuimos creados para. Hay una palabra que a mí es mi favorita en la Biblia y es la palabra para, porque esa palabra es propósito, es meta. Y cada vez que tú piensas para qué existes, cuál es la razón de ser, en este verso nos da una y dice: para buenas obras. Porque nos gusta el 2:8, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero el verso 10 nos habla de que fuimos creados para buenas obras, para buenas acciones. Así que lo que vamos a estar haciendo es animándonos, inspirándonos a mostrar el amor a otros, satisfaciendo sus necesidades, sanando sus heridas. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. En Lucas 10, 30 al 37, encontramos una conversación de un abogado, de un intérprete de la ley, que se acerca a Jesús con dos preguntas y él obtiene dos respuestas. Es alguien que se acerca
inquieto con Jesús y la primera pregunta que él le hace en Lucas 10, 30 al 37 en esa sección es: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué debo hacer yo? Eso es lo que se preguntan todas las religiones aparte del cristianismo. ¿Qué son las acciones que tengo que hacer para alcanzar la vida eterna, el perdón de Dios o el amor de Dios? Y la segunda pregunta, como es un intérprete de la ley, es un abogado, es muy astuto, le hace la segunda pregunta: ¿cuál es mi prójimo? Porque el Señor le responde y le dice que él lea lo que dice la Escritura en relación a la primera pregunta. Y le dice: lee, tú sabes eso, ¿para qué me estás preguntando?, le estaría diciendo el Señor. Y él le dice: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y él entonces sabe la respuesta y le hace la otra pregunta: ¿quién es mi prójimo? Es interesante porque él sabe la respuesta, pero al darse cuenta de que Jesús lo está encajonando, se justifica. Así que este personaje se acerca a la Biblia con deseos de aprender más probablemente, pero no de cambiar. Y esta frase, si te la puedes llevar hoy, resume todo lo que vamos a hacer esta mañana. Muchos aman aprender, pero odian cambiar. Y eso es lo que marca la diferencia entre un cristiano auténtico y un cristiano nominal. ¿Llevan ahí en su corazón esta frase? Muchos aman aprender, pero odian cambiar. Y ahí entonces, en esta conversación, el Señor, como les decía, porque voy a llegar a la historia del buen samaritano que ustedes ya conocen, le da las dos respuestas. La primera es: bueno, entonces si sabes, haz esto y vivirás. Ya que me respondiste de esa manera, haz esto y vivirás. Y a la segunda, de la justificación, le dice también: bueno, entonces haz tú lo mismo. Y la idea aquí, en este contexto que estoy hablando antes de la parábola, es que Jesús le está diciendo a este hombre que sabe, que conoce, que estudia y que lee, que lo importante no es conocer, sino hacer lo que Dios le pide que haga. Y ese es el reto de esta mañana: dispuestos a salir de acá a obedecer lo que Dios nos pide que hagamos. Entonces, Jesús y la historia del buen samaritano nos muestra esta historia a dos hombres y a una persona catalogada como rechazado. El primero que pasa en la historia, voy a contarles la historia. Un hombre dice que descendía de Jerusalén a Jericó y en ese proceso va solo y es asaltado. Lo golpean, le roban todo y lo dejan casi muerto. Y en la historia que le cuenta Jesús a este abogado, a este intérprete de la ley, dice que pasa primero un sacerdote que lo ve, pero pasa de largo. Y luego llega un levita, alguien que también conocía mucho la palabra de Dios y también ve la necesidad y pasa de largo. Y luego pasa un samaritano. Déjenme solo explicarles para que tengan la idea de que quién es esta persona que va a ayudar en la historia. Para entender un poquito, los judíos menospreciaban a los gentiles. Así que decían: si tú como judío ves a una mujer dando a luz, por favor no vayas a ayudarle a dar a luz, porque lo que estás trayendo al mundo es un enemigo, es un gentil. Pero en la historia, los judíos despreciaban más a los samaritanos que a los gentiles, porque decían: es que esta no es una raza pura, nosotros sí, estos están mezclados.
Y por ahí va el asunto de ese distanciamiento. Pero en la historia, quien ayuda al judío que fue asaltado es un samaritano. Así que el primero sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Es indiferente. El segundo igual. Y el tercero que no sabe nada, actúa. Lo primero que vemos en esta historia es una necesidad. Esa es la palabra, necesidad. Porque en la historia hay un hombre herido, que es un judío, que no puede ayudarse a sí mismo, está casi muerto. Es una necesidad profunda. La pregunta que nos haríamos al descubrir las necesidades que hay en nuestro entorno es: ¿quién las cubre? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Cuando ves una necesidad, ¿y quién es el responsable de hacerlo? Es el gobierno. Eso es la iglesia. Esa es la asociación de vecinos. Esa es la familia. Y así están ellos, viendo quién más puede cubrir esa necesidad. Hay necesidades físicas, espirituales, mentales, emocionales, económicas. Por eso es que hemos cantado Dios consuela, porque está esa lista de necesidades que tú tienes y que otros también tienen. Hay una necesidad. Si hablamos de esta nación, nos mantenemos en el ranking, en los número 1 casi de desnutrición en los niños, ¿verdad? Y nos preguntamos: ¿y quién es responsable? Y es el gobierno, o es la iglesia, o es la familia. Y ahí nos damos vueltas y cada vez pasan los años y la necesidad está ahí. Para darles un ejemplo, lo que vemos entonces, en segundo lugar, es la indiferencia. Aquí vemos a dos oidores olvidadizos que conocen los dos mandamientos, de amar a Dios y amar al prójimo. Dos personas que, diría Santiago, una fe muerta, una fe estéril, una fe improductiva. Porque ¿cómo es que sabes que hay dos mandamientos y no los cumples? ¿De qué te sirve? Por eso el dicho: Señor, guárdanos de ser cristianos que aman aprender y odian cambiar. Y en palabras de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 3:7, 2 Timoteo 3:7 dice: hay personas que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Y saben por qué? Porque no son hacedores. La indiferencia. Ven la necesidad y pasan de largo. O ponen excusas. Me puse a pensar en unas 8 o 10 posibles excusas que nosotros ponemos cuando vemos una necesidad. Piensen ustedes, ayúdenme un ratito allí. Las excusas que ponemos cuando vemos una necesidad, las comunes, por lo menos unas 2 o 3. Ayúdenme en este tiempo. No tengo tiempo, voy deprisa. Probablemente estos dos personajes voy deprisa. Ahí hay una necesidad, pero no tengo tiempo. Otra más. Falta de amor. Ese no es mi problema. ¿Qué otra necesidad? ¿Qué otra respuesta? Alguien más. Wow. Alguien más. Yo me imagino a estos dos personajes viendo la necesidad y diciendo: de repente viene alguien más. Así que ese sí le va a poder ayudar. Indiferencia. Increíble todo eso. Mi religión no me lo permite. Así están diciendo ellos. ¿Cómo me voy a contaminar con este personaje que está lleno de sangre y sucio? Si para ellos comer con las manos sucias era pecado. Otro va a ayudar. Es que es muy peligroso. Si me quedo aquí es muy peligroso. ¿Para qué viajo solo? ¿Acaso no sabe que es un camino peligroso? ¿Para qué viajo solo? Es un caso perdido. Si está casi muerto, voy a perder el tiempo. Tengo un compromiso urgente. Yo también tengo necesidades.
Déjenme decirles que muchas veces nosotros reaccionamos como estos primeros dos. ¿No es así? Las personas, escuchen esto, las personas indiferentes siempre tienen una admirable y maravillosa excusa para no ayudar. Las personas indiferentes siempre tienen una maravillosa y admirable excusa para no ayudar. Y uno dice, ¿cómo se le ocurrió poner esa excusa? Miren, tenemos, como dijo Corrie ten Boom, esta prisionera en los campos de concentración, no te preocupes por lo que no sabes de la Biblia, preocúpate por hacer aquello que ya sabes. Conocí a un joven hace muchos años y este joven empezó a estudiar un profesorado en teología. Y de ahí llegó a la iglesia y dice, ¿me pueden seguir ayudando? Porque voy a estudiar una licenciatura en teología. Se graduó. Y luego, ¿me pueden seguir ayudando? Porque voy a estudiar una maestría en teología. Y por último llega y dice, ¿me pueden ayudar con mis estudios? Porque voy a sacar un doctorado en teología. Y yo le digo al equipo, ¿este joven cuándo va a servir? Porque toda su intención es estudiar, y no le queda tiempo para servir. No es cuánto sabes, es cuánto haces para honrar al Señor. Y lo que vemos aquí es que nosotros debemos saber eso. No importa si estudias la Biblia en un año, y eso es buenísimo. Es que terminé en diciembre de leer la Biblia en un año. Todos los días hice mi devocional diario. Memoricé las escrituras. Sí, todo eso es buenísimo. La pregunta es, ¿cuánto de eso hiciste? Y por último, la compasión. La compasión, que significan pasos de acción para reducir el sufrimiento de alguien. Así lo puse yo en esos términos. Compasión no es tanto empatía, no es pobrecito. Compasión es dar pasos de acción para reducir el sufrimiento de alguien. Si tú estás haciendo eso, entonces vas bien. Una fe productiva se muestra a través de las acciones. Dice, y se lo voy a leer el pasaje. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre. Viéndolo, se compadeció de él. Tercera acción. Se acercó. 4. Le curó las heridas. 5. Se las vendó. 6. Lo montó sobre su cabalgadura. 7. Le dio un alojamiento. Lo cuidó. Sacó monedas. Sacó. En el corazón de este hombre, que no conocía tanto, lo que había era una compasión, un deseo de ayudar, y estaba dando todo. Hasta su caballo estaba poniendo para que se llevara a este herido allí. ¿Te das cuenta de hasta dónde nos está llevando el Señor en este pasaje? Porque Jesús hace la pregunta. Y entonces, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el abogado responde, el que se compadeció de él. Contestó el experto en la ley. Entonces Jesús le dice, haz tú lo mismo. Y aquí es donde yo ya cierro con este toque que yo entendí hasta en estos días. Y lo que Jesús le está diciendo, ¿sabes quién es tu prójimo? No es el más cercano en este contexto, porque yo siempre he creído eso. ¿Quién es el prójimo? El más cercano. Y lo que Jesús está diciendo aquí, para este intérprete de la ley, tu prójimo es tu enemigo. Wow. Porque ese samaritano ayudó a los de tu raza siendo un enemigo. Y ahora entiendo el concepto del reino. Cuando Jesús dice esto, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber.
En la Santa Cena mencionábamos de la unidad. Si nos cuesta a veces entre nosotros o entre familia, no digamos cómo nos va a costar con nuestro enemigo. Así que si tú vas por el camino y ves que alguien tiene la llanta ponchada ahí y es un político, un diputado o lo que sea, ayúdale, ora por él. Y no importa si es de uno o del otro lado ahí. Mejor no digo nada porque ahora todo se graba. Bueno, ¿cómo es tu fe? ¿Es una fe viva, productiva, o estéril, o muerta? Porque este samaritano nos da el modelo, el ejemplo de cómo actuar aún si fuese tu enemigo. Y nos fascinan estos pasajes y son nuestros favoritos, como este: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. O muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y nos gustan estos pasajes, algo así como cuando oramos: Señor, dale de comer a aquellos que no tienen comida. Y tus hijos están escuchando esa oración, porque quien va a darles de comer es Dios, no tú. No sé si me estoy explicando. Pero cuando leemos cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, la pregunta es: ¿cómo es que está cercano? ¿Sabes cómo es que está cercano? A través de la iglesia, a través del pueblo de Dios, a través de tu persona. Pero qué es lindo decir: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, cuando Dios te está diciendo: si quieres ayudar, estar cercano de los demás, te envío ahí. ¿Cómo es que Dios lo va a hacer? Enviándote a ti. Mostrar el amor de Dios a otros, satisfaciendo sus necesidades y sanando sus heridas. Y cualquiera que como discípulo, dice Jesús, debe beber, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo, no perderá su recompensa. ¿Cómo estoy conectando con esto? Que las acciones, aún las más pequeñas, un vaso con agua fría, va a ser recompensado. Tal vez no lo entiendes mucho porque no has vivido en un contexto de climas calientes. Pero en mi segundo año me enviaron de misionero a mi pueblo, o por lo menos a un lugar cercano. Me caí de una bicicleta y dije: pero gracias a Dios que ahí está el río. Y era noviembre, y no me puedo imaginar cómo estaba ese río en Semana Santa. Y llegué al río y a lavarme mis heridas, y ese río estaba a punto de ebullición en noviembre. Y no te estoy exagerando, eso era para como hacer un huevo duro ahí. Cuando yo pienso en eso, ¿por qué Jesús pensó en un vaso con agua fría? Era una necesidad tan normal y tan visible, el agua. Por eso tomaban más vino que agua. ¿A dónde quiero ir con esto? A las acciones. Ama a tu prójimo. Está en el contexto de tu enemigo, de cómo ayudarle. ¿Cómo lo hago? Saluda a una visita el domingo. Y no le estoy hablando de sus enemigos. Saluda a una visita el domingo. No solo saluda a tus amigos. A veces los hermanos se desaparecen como por arte de magia. Yo estoy orando, yo miro al hermano y me empiezo a orar, y cuando abro los ojos, porque ya está cerrando el servicio, ya no está. Digo, ¿es el rapto o qué, verdad? Pero probablemente estamos como esos dos personajes, con una urgencia de ir a ver cómo quedaron los frijoles. Ayuda a alguien en necesidad. Dice la palabra: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad, ¿cómo podemos decir que mora el amor de Dios en él? Llama a alguien y ora por él. Si alguien está en necesidad, ¿cómo no puedes tomar el teléfono? Ah, no, pero es el pastor el que tiene que llamarlo.
Visita, ahí está la llamada. Visita a una persona que necesita ayuda. Manda un correo. Porque sabes una cosa, Dios quiere sanar heridas, pero ¿sabes cómo las sana? Usándote a ti. Tú eres su brazo. Cuando hablamos de las acciones, del amor, somos llamados a hacer eso, a tener una fe viva, una fe productiva, no una fe muerta. Porque tú y yo somos llamados a hacer la diferencia. Nos podemos llamar cristianos, ¿y eso qué? Hasta el diablo cree. ¿Cuál es la diferencia? Mostrar el amor de Dios, el amor de Jesús a todos, en todo lugar.